Diócesis de Ensenada. La transfiguración del Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Son las palabras del Padre y constituyen el centro de la transfiguración, el misterio que hoy meditamos. San Mateo, a pesar de depender del Evangelio de Marcos, reelabora libremente los datos de la tradición, acentuando sobre todo los rasgos. Por ejemplo, el rostro de Jesús se vuelve radiante como el sol y sus vestidos como la luz. Mensaje de nuestro obispo, Monseñor Rafael Valdés Torres. Cuando Jesús se transfigura en el Monte Santo ante la presencia de sus discípulos Pedro, Santiago y Juan, se escucha una voz imperiosa venida del cielo. Este es mi Hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Esta petición y mandato del Padre es de suma importancia. Escuchar a su Hijo. Es lo importante en la vida discipular. Únicamente escuchando a Jesucristo podremos iluminar nuestra vida y transformarla. La palabra pasa del oído a la mente, se asimila e influye en los sentimientos, haciendo que las acciones correspondan a la voluntad de la palabra que ha interpelado la vida personal. La sociedad actual está descuidando la oportunidad y capacidad de escuchar las enseñanzas de Dios. Se está haciendo costumbre la escucha de distintas ideologías, intereses, pensamientos o personajes con novedosas propuestas aun cuando vayan en contra de la vida o de la dignidad humana. En todo momento, pero especialmente ante los grandes desafíos que enfrentamos, es necesario escuchar al Hijo de Dios, a Jesucristo, a quien el Padre transfiguró para que tuviéramos la certeza de que es su Hijo, y es muy conveniente entablar una relación dialogal y discipular con Él. Cuando queremos hacer nuestro capricho o justificar un viciado o mal comportamiento, escuchar a Cristo no es cómodo, porque Él nos ubica en la realidad, nos habla con la verdad y nos invita siempre a hacer la voluntad de Dios, que es como encontramos paz y tranquilidad de conciencia. El Señor no nos adula, nos corrige. No nos invita a acusar, sino a excusar. No nos pide odiar, sino perdonar. No nos llama a ser servidos, sino a servir. No nos invita a exigir, sino a amar. Por todo esto, para muchos, como para los fariseos en tiempos de Jesús, su manera de hablar es intolerable y prefieren no escucharlo, sino seguir las voces mundanas que invitan al permisivismo. San Pablo nos dice: nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Las palabras divinas que se escucharon en la transfiguración no están dirigidas a Jesús, sino a los apóstoles ahí presentes, y mediante ellos a todos nosotros. Son palabras categóricas e imperativas. Además de proclamar la naturaleza divina de Jesús, su Hijo, enseñan que, aunque Moisés promulgó la ley de Dios y Elías es el representante de los profetas, ahora está presente su Hijo que promulga la nueva ley y sus enseñanzas son las del profeta por excelencia. Jesús actualiza la ley y los profetas. Por eso es urgente escucharlo. Su enseñanza comprende el cumplimiento de la ley de Dios y el anuncio profético. El anuncio del Evangelio contiene todo, la voluntad de Dios y su perseverancia y actualización en el comportamiento de sus seguidores. Por lo tanto, los apóstoles de Jesús ya no tienen que guiarse por Moisés y los profetas, sino por el Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo nuestro Señor, en quien se cumple todo lo anunciado por los profetas y nos enseña la ley del amor. Nos dice la Constitución Dogmática Dei Verbum en el número 4 que en Cristo culmina la revelación. Después de que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas, últimamente en estos días nos habló por su Hijo. Pues envió a su Hijo, es decir, al Verbo eterno que ilumina a todos los hombres para que
viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios. Jesucristo, pues, el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. Por tanto, Jesucristo, ver al cual es ver al Padre, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, finalmente con el envío del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. Escuchar a Jesucristo y hacer lo que nos dice es acudir al mejor maestro y consejero que existe. Esto garantiza el buen camino, el buen actuar y hacer la voluntad de Dios. Mensaje de nuestro obispo, Monseñor Rafael Valdés Torres.